profesora Abel y Noel nos invitaron para este curso de diabetes. Claro que con mucho entusiasmo decidimos participar. Ustedes saben que el tema de la diabetes está de moda. Vamos a irnos un poquito, a hacer un viaje a través del tiempo para describir esta enfermedad, ¿verdad? Como ustedes saben, pues, es un problema de salud pública. El primer dato que se tiene de esta enfermedad, como ustedes saben, es decir, hablar de la historia de la diabetes, sin duda es hablar de uno de los capítulos más fascinantes de la medicina. Esta enfermedad es tan antigua como la propia humanidad. Fíjense ustedes que la primera descripción de la misma se hace en el papiro de Ebers, que data del año de 1500 a.C. Este fue redactado más o menos en el periodo de la llegada de los hebreos a Egipto y su éxodo. Ya en este papiro se describe precisamente, ¿verdad?, la poliuria. Ellos le llamaban, ¿verdad?, la inundación de orina. Así le llamaban en aquel tiempo inundación de orina. Y ya había un tratamiento para esto, el cual consistía en hueso, granos de trigo, ¿verdad?, papilla de cebada recién preparada, tierra de plomo verde y agua. Hacían una mezcla, la dejaban orear, al otro día la colaban y es lo que daban a los pacientes diabéticos, los enfermos diabéticos. Hoy día, evidentemente, que nos da risa de ese tratamiento. Imaginen ustedes, si hiciéramos eso hoy día, pues no estaría fuera de todo tiempo. Posteriormente vienen los libros de los hindúes, ¿verdad? Este libro es de la Ayurveda, Ruta, Karata y Bhagata, que son los médicos hindúes. El primero describe la diabetes como Mahumea, que quiere decir orina de miel. Isquimeja, otro médico hindú, dice que la orina es parecida como la caña de azúcar. Y Hasimeja señalaba, ¿verdad?, que el paciente orinaba como un elefante en celo. Es lo que se mencionaba a través de los libros hindúes. En el siglo I, Celso describe la poliuria y la politis, como saben, ¿verdad?, forma parte de la famosa triada de la diabetes mellitus. Y este médico precisamente es el primero en aconsejar el ejercicio físico como tratamiento para la enfermedad. Fíjense ustedes, ya desde ese tiempo se recomendaba el ejercicio físico. Sabemos que este ejercicio físico favorece, ¿verdad?, el paso de la glucosa a través de los tejidos insulodependientes. Se favorece con el ejercicio, todo el mundo lo sabe. Nos vamos al siglo II. Areteo de Capadocia acuña el término diabetes, quiere decir sifón, correr a través de él. Y este mismo Areteo de Capadocia dicen que hizo la más bella y resumida descripción del concepto de la diabetes mellitus. Y él decía lo siguiente, señalaba que los enfermos, ¿verdad?, orinaban en abundancia, tenían sed en abundancia, pero orinaban más de lo que ingerían. Además señalaba que los huesos y la carne fluía a través de la orina y que la consunción venía rápidamente y después de una vida miserable y dolorosa venía la muerte. Imagínense, esta era la más bella descripción de la diabetes en aquel tiempo. Bueno, también, ¿verdad?, este autor achacaba el problema de la poliuria a los riñones. Decían que la caquexia era justamente por eso, porque el paciente orinaba y orinaba y orinaba, y él achacaba el problema de la diabetes a los riñones justamente. Este autor en este siglo, en el siglo XII, menciona por primera vez, ¿verdad?, que la orina de los diabéticos era dulce. No habían descrito qué tipo de azúcar era, pero sabían que era dulce. Después, Felice, en el siglo XIII, señala precisamente que el páncreas, que no se conocía que tenía relación con la diabetes, desde luego, se creía que pensaba que era un órgano cualquiera, sin embargo después dijo que era una víscera. Hoy ya sabemos que es una glándula que tiene dos funciones, es mixta, una función exócrina y una función endócrina, que es lo que nos corresponde con el problema de la diabetes. Para Celso, precisamente, ¿verdad?, decía que era una enfermedad general, que afectaba a todo el organismo. Y además, por ahí señaló la antología que obtuvo una sal al evaporar una orina diabética, pues seguramente que era la excesiva cantidad de azúcar que estaba eliminando el enfermo. En el siglo XVII, Tomás Willis escribe el sabor dulce en la orina del diabético, agua maravillosamente dulce que sabe como si la hubiera mezclado con miel. Algo así como estaba el romanticismo, ¿verdad? Y era la cosa poética, seguramente que escribían de esa manera en ese tiempo. En el siglo XVII, Regner
hace una descripción ya macroscópica del páncreas y algunos estudios sobre su secreción, pero para nada la relaciona con el problema que estamos analizando, con la diabetes. Aquí en 1683 por primera vez se quita el páncreas a un perro, ¿verdad? Y manifiesta precisamente la polidipsia y la polifagia, pero no lo relacionan con la diabetes mellitus. Es un hecho histórico. Morton en este siglo habla por primera vez que el caso de la diabetes es un problema de tipo genético. Seguramente observó que muchos familiares por descendencia directa o indirecta tenían la misma enfermedad. Por primera vez se piensa, hay un problema de tipo genético para esta enfermedad. En 1772 Willis investiga químicamente todos los componentes de la sangre y hace esa propuesta. Vamos a analizar los componentes de la sangre en los pacientes con diabetes, precisamente. Matthew Dobson fue el primero en demostrar que el sabor con la orina del diabético sería azúcar, ¿verdad? Y realiza también que en la sangre había una excesiva cantidad de la misma, tenía hiperglicemia y mucho azúcar. Vean ustedes, por primera vez hay una relación entre el páncreas y la diabetes, pero esto fue en función de la litiasis pancreática. Seguramente que al bloquearse los conductos pancreáticos, ¿verdad?, se destruyeron las células beta del islote de Langerhans y provocó seguramente la diabetes. Y por primera vez hay una relación entre el páncreas y la diabetes. Frank, en este año, diferencia la diabetes mellitus de la diabetes insípida. Obviamente son dos entidades totalmente diferentes. La diabetes insípida, como ustedes saben, se debe a un problema de la secreción de la hormona diurética, problema a nivel hipotalámico, la hipófisis. Son cosas totalmente distintas. Aquí, estos autores por primera vez detectan un aliento cetónico en los pacientes con cetosis y vean, en el 98, un año después, dicen que parece un olor a manzanas en descomposición. Ustedes saben que un paciente diabético descontrolado empieza a producir gran cantidad de cuerpos cetónicos, entre ellos el ácido cetoacético, la por vía urinaria, ¿verdad?, el beta-hidroxibutírico y el único que se elimina por vía aérea, la acetona. Justamente los clínicos antiguos detectaban un paciente con coma cetoacidótico cuando detectaban ese olor dulzón a manzanas, que es la etapa final de la situación del coma cetoacidótico. Esto lo explica desde estos años, ven ustedes, del 97 y del 98. Después, en este año, observa una relación precisamente entre la eliminación de esta proteína, ¿verdad?, con el agravamiento de las complicaciones renales. Hoy día sabemos que se debe detectar un paciente diabético la microalbuminuria cada 24 horas para ver cómo anda precisamente funcionando su riñón, si es que puede presentar un daño, ¿verdad?, la diabetes en el riñón. Mandamos a determinar la microalbuminuria de 24 horas. En este año, Feliz Ambrosiani detecta precisamente, ¿verdad?, azúcar en la sangre y en la orina de los diabéticos. Estamos en el año de 1836. En el 38 detecta precisamente que ese azúcar no era cualquier azúcar, era glucosa. Ustedes saben que ya hay varios tipos de azúcar, pero ya en este año determinan que era justamente azúcar lo que estaba en la glucosa, el azúcar que estaba eliminando a través precisamente, ¿verdad?, de la orina. Vean también en este año de 1941, Carl Tromer realiza un procedimiento sencillo para detectar la presencia de azúcar en la orina, es decir, se van perfeccionando las técnicas con el fin de tratar de ver cuál es el problema del paciente diabético. Seguimos con los aspectos químicos. Fellin en el 48 sigue perfeccionando el método para determinar el azúcar en la orina. Y aparece el año de 1857. Claudio Bernard, este francés, tuvo que ver mucho con el metabolismo de la glucosa. Y él determina precisamente que la glucosa, cuando llega en exceso a nuestro organismo, se va a guardar, se guarda en forma de glucógeno justamente. Este autor, Claudio Bernard, ganó el premio Nobel precisamente, y no por demostrar que se mencionaba la glucosa en forma de glucógeno, sino más que nada porque él determinó, en ese tiempo estaban de moda los Cori, Cartier de Cori, y los Cori decían justamente que para degradar el glucógeno y para sintetizarlo, decían que era una glucógeno fosforilasa, la misma enzima, iba en los dos sentidos. Y Claudio Bernard en ese tiempo tenía un paciente con una glucogenosis, es decir, una enfermedad por almacenamiento de glucógeno muscular. Tenía mucho glucógeno su paciente, le hizo una biopsia y se encontró con que este paciente con la glucogenosis tipo 6 de Macaulay no tenía glucógeno fosforilasa. Luego entonces dice Claudio Bernard, significa, ¿verdad?, que la glucógeno fosforilasa
no participa en la síntesis de glucógeno, y ya determina, es la glucógeno sintetasa. Y efectivamente, así fue, la glucógeno sintetasa de Claudio Bernard es la que participa en la síntesis de glucógeno, y no solamente en hígado, también en músculo. Vean ustedes, en el año de 1857 aparece acetona en orina, lo que decíamos hace rato. Seguramente el paciente que tiene una cetosis grave empieza a eliminar los cuerpos cetónicos, el ácido cetoacético y el beta-hidroxibutírico a través de la orina. En 1862 este autor relaciona por primera vez la hiperglucemia con la glucosuria. Bueno, aquí hay una página, como ustedes saben, con los de las secretarias, que puede decir que ella es la culpable de este pequeño error. Hay una relación entre la hiperglucemia y la glucosuria. Ustedes recordarán que cuando rebasamos la carga tubular máxima del riñón, que va del orden de 170 o 180 miligramos por ciento, el riñón empieza a dejar pasar glucosa, término que conocemos con el nombre de glucosuria, en una vertiente. En 1869 se describen los problemas a nivel de la retina, aquellas lesiones en el algodoncillo, la neoformación de vasos de los pacientes diabéticos. Nos vamos al 1889. Vean ustedes, por primera vez se empieza a usar el bicarbonato de sodio en la cetoacidosis diabética. Evidentemente, si hay un exceso de protones, pues hay que dar una base. Por primera vez se empieza a administrar el bicarbonato de sodio. En 1893, este autor postula que las células descritas por Langerhans, ustedes recordarán que Paul Langerhans, un estudiante de medicina, describe ahí de postulado en su tesis postdoctoral unas estructuras del páncreas, las ínsulas famosas. Pero fíjense que Langerhans nunca supo para qué eran esas ínsulas. Posteriormente sabemos que en su honor dio el nombre de los islotes de Langerhans, que hasta hoy día conocemos con ese nombre, los islotes de Langerhans. En este año, estos autores por primera vez hacen un extracto alcohólico del páncreas y demuestran, ¿verdad?, que reducía significativamente la glucemia. Para este entonces se han hecho muchas experiencias, pero sucede de que no ligaban el conducto extrahepático y entonces ustedes saben que la secreción de exócrina secreta enzimas proteolíticas, destruía justamente la función endocrina del páncreas y dejaron de subrayar por muchos años el páncreas. Creían que no tenía que ver con el problema de la diabetes, ¿verdad?, del páncreas. Nos vamos a este año 1899 y aquí ya se ven los cambios quísticos, ¿verdad?, de los islotes de Langerhans en pacientes con diabetes. Ya pensaban que había algún trastorno justamente de los islotes de Langerhans en este tipo de pacientes, los pacientes diabéticos. Vean, seguimos con los extractos. Como toda investigación, a veces hay autores que hacen ciertos descubrimientos, pero no los publican, o los publican en revistas que no tienen mucho impacto, que no tienen mucha circulación y quedan por ahí guardados. Luego otros autores, ¿verdad?, los revisan, los retoman y ellos sí los publican y definitivamente ellos se llevan la gloria. Esto es frecuente en la ciencia. En 1902 ya observan una conexión entre lesiones de los islotes y el desarrollo de la diabetes mellitus. Esto ocurre en el año de 1902. Y en el 7 ya se dan cuenta, ¿verdad?, que hay una diferencia entre las islotes de A o las células alfa y las células beta. Está repitiendo aquí, ya hay una diferencia. Sabemos bien que las alfa secretan el glucagón, ¿verdad?, y las betas pues, son los islotes de Langerhans que secretan la insulina justamente. Nos vamos a 1909 y vean lo que señalamos hace un momento. Ya ni se le ocurre, ¿verdad?, ligarlos con muchos pancreáticos, se atrofia el páncreas y definitivamente, como ya no hay el efecto de las enzimas proteolíticas, pues ya no hay efecto, no se afectan para nada los islotes de Langerhans y evidentemente pues, no se produce diabetes. En el 10, vean, se obtiene un extracto seguramente muy rudimentario, muy contaminado, da el nombre de metabolín, y se realizan a conejos y ven precisamente, ¿verdad?, que controla los niveles de glucosa en sangre y empiezan a disminuir. En el 14 ven ustedes, surgen las técnicas ya más sofisticadas en sangre, las microtécnicas, para determinar la glucosa en sangre. Las microtécnicas que hoy día están también funcionando. Sharpe propuso denominar insulina a una secreción interna que se contrapone a acá ustedes que es antequina. Vamos a hacer un referente. En este año de 1918 puse esta propuesta. Dice ahí, el hijo de unos vecinos del médico Friedrich
Gran B, falleció a causa de diabetes. Esto seguramente motivó a este investigador, lo que vamos a ver en el punto del año de 1921. En 19, este autor redujo la glucemia en perros pantomizados y fue uno de los primeros científicos en utilizar mediciones unidas de glucemia en el estudio. Vean lo que señalaba su carta. En el año de 1921, Frederick Graham, Banting, Charles Best, McClough, McCartney, y allá precisamente en Toronto, Canadá, la compañía Eli Lilly les prestó sus laboratorios, los apoyó económicamente, ¿verdad? Y logran un extracto pancreático que le da el nombre de isletina, pero como que era un poco, sonaba muy mal, ¿no? Y entonces dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a retomar lo que dice este Schaper y en lugar de llamarle isletina, le vamos a llamar insulina, justamente. Y viene el año de 1922. Quiero decirles, antes de que analicemos este año, de que todos los diabéticos, generalmente de tipo 1, insulinodependientes o inmunodependientes, morían jóvenes. Y morían precisamente por las complicaciones agudas, me refiero concretamente por coma cetoacidótico. No llegaban a los 30 años de edad, morían por coma cetoacidótico. Todo paciente estaba condenado tipo 1 a morir en cetoacidosis diarreica. Pero entonces, gracias a Banting, Best, McClough y todos ellos, en este año histórico de 1922, ahí tengo una fecha, 11 de enero, otros dicen que fue en abril. Bueno, lo importante es que fue en el año de 1922, por primera vez se aplica el extracto pancreático, seguramente impuro, ¿verdad? Que aísla Banting y Best, que ahí les dieron el premio Nobel de Medicina, que lo compartieron entre 4 personas, McClough, Best, ¿verdad? Entre otras. Y este niño que estaba condenado a morir, como por arte de magia, se recupera, sale del coma cetoacidótico al administrarle el extracto pancreático. Dijeron, después se lo aplicaron a una enfermera, que por ahí en algunos libros todavía de texto histórico dicen que fue una enfermera, pero bueno, dijeron, ya la hicimos, esta es la panacea para que los pacientes diabéticos ya no mueran. Y era cierto, ya no morían de coma cetoacidótico, pero se dieron cuenta, desgraciadamente, que los que vivían morían por las complicaciones, ustedes saben las complicaciones, ¿verdad? Las micro y las macroneuropatías, justamente. Morían, por ejemplo, por infarto al miocardio, evento vasculocerebral, insuficiente renal, etcétera, etcétera. Seguían las complicaciones, justamente. Entonces, este hecho fue relevante, sin embargo, el problema de la diabetes sigue siendo un problema de salud pública. Tan interesante es el descubrimiento de la insulina como lo vimos y conclusión antes. Vean, en este año aparece la guanina, único glucemia. En el año de 1926, como decíamos, este era un extracto seguramente muy impuro, muy rústico. Acá lo empiezan a perfeccionar, se tiene la cristalización de la insulina. Quiero señalarles que en una primera etapa la insulina era de tipo amorfa, sin forma. Después le aplicaron zinc y tuvo ya cristales porque se formaban hexágonos. Pues le aplicaban la insulina cristalina. Y luego, como era de acción muy rápida, dijeron, pues vamos a combinarla con algo para que el efecto hipoglucemiante dure más. Le agregan una proteína, la protamina, y luego la globina. Y se van haciendo una serie de experimentos hasta lograr una serie de insulinas de acción rápida, lenta, semilenta o muy lenta, justamente. Hacen combinaciones de ellas. Eso lo hace la casa Lilly, precisamente. Vean ustedes lo que decía en el año de 1905, se descubrió que los cristales de insulina se formaban básicamente en presencia de zinc, justamente, ya no era morfa, ya eran cristales, justamente. Y aquí aparece una de las complicaciones más serias de la diabetes, el síndrome de Kimmster-Wilson. Todo paciente diabético que no es controlado adecuadamente, en un alto porcentaje, llega a tener problemas de insuficiencia renal. Síndrome de Kimmster-Wilson. Estos fueron los autores que relacionaron la glomerulosclerosis en el paciente diabético. Hoy día sabemos que se llama síndrome de Kimmster-Wilson. En el año de 1939, Reiner y colaboradores obtuvieron la insulina globina, lo que señalaba ya hace un momento. Trataban de hacer que los efectos hipoglucémicos duraran más. Aplican zinc, luego protamina, luego globina, luego hacen información entre ellas, y ahí se da precisamente la famosa insulina que ustedes conocen con el nombre de NPH, N de neutra, P de proteína, ¿verdad? Y la H de Hartford, el laboratorio que lo apoyó. En 1942,
siguen precisamente descubriéndose los hipoglucemiantes y aparecen las sulfonilureas. Entonces, como ustedes recuerdan, lo que hacen es estimular las células beta productoras de insulina. En 1940 se obtiene la insulina neutra, lo que decíamos, ajustan los pH, ¿verdad? Hacen que sea mucho más soluble. En el 49 describen el efecto del ACTH, entre otras, y ven que origina hiperglucemia. Ustedes recordarán que hay una sola hormona hipoglucemiante, que es la insulina, contra varias hiperglucemiantes. Entre ellas tenemos la ACTH, la adrenalina, el cortisol, la somatotrofina, etc. Hay varias hiperglucemiantes contra una sola que es hipoglucemiante. Pero hay una regulación, ¿verdad? Hay una homeostasis, aquella homeostasis que describía Claudio Bernal. En 1950 se funda la Federación Internacional de Médicos en Ámsterdam, Holanda. Vean el 55, Fred Sanger. Bueno, ya se sabía que la insulina, como toda proteína, ¿verdad?, se requiere que haya una señal en el DNA a nivel del núcleo, se copia una fracción que es el RNA mensajero, sale del núcleo, se va al citoplasma, se compacta con los ribosomas, pero ya lleva el mensaje, lleva el triplete o los codones, y empieza a leerse, y el RNA de transferencia empieza a jalar los aminoácidos del citoplasma y empieza a pegar para que se vaya formando la cadena de aminoácidos, es decir, la proteína. Y cuando pasa un codón sin sentido, triplete sin sentido, se detiene la biosíntesis. Y la primera molécula que es la preproinsulina. Esta merced las proteasas inmediatamente pierde una fracción de aminoácidos y se convierte en proinsulina, que contiene 84 aminoácidos. Después va a madurar en el aparato de Golgi, en el polo 6, en el polo trans, se edifica, se recubre de una proteína llamada clatrina y está disponible justamente, ¿verdad?, de las proteasas para separar el péptido C, que consta de 33 aminoácidos, y deja libre la cadena de 51 aminoácidos, que es la insulina con dos cadenas, la A y la beta, con sus puentes, ¿verdad?, intercadena e intracadena. Tiene el estímulo que va a favorecer la liberación de la insulina, entre otros, la elevación de glucosa en sangre. Hay receptores justamente a ese nivel y empieza por exocitosis, salir insulina a la circulación a través de los polos y se va al receptor de insulina. Bueno, tiene el efecto que después van a explicar. Vean, el 55, aparte de lo que ya señalaba, aparece la primera, otra hipoglucemiante, que es la carbutamida. Siguen apareciendo, van cambiando la configuración, ¿verdad?, estructural, y van cambiando los nombres de los hipoglucemiantes. En el año del 56 aparece, pues, se usa la carbutamida para el tratamiento de la diabetes. En el 57 aparecen las fenforminas. Estas son muy diferentes a las sulfonilureas. Estas lo que hacen es favorecer la sensibilización para la insulina en los tejidos periféricos e inhiben la gluconeogénesis. Son dos efectos totalmente distintos a las sulfonilureas. En 1960 se aísla por primera vez la insulina humana del páncreas de un cadáver. Evidentemente que esto no cristalizó. En el 61 aparece otra hipoglucemiante, que es la direnclamida. En el 67 se realiza un trasplante de páncreas total con el fin de subsanar, ¿verdad?, el problema a nivel del páncreas, un páncreas insuficiente, y se descubre la proinsulina que yo mencionaba hace un momento, de 84 aminoácidos. En el 69, Hodgkin descubre la estructura tridimensional de la molécula de la insulina. Seguramente esto se hizo con cristalografía de rayos X. Fueron perfeccionando más la estructura, estaban viendo más ampliamente. En 1970, estos autores en Londres empiezan a usar la difusión de insulina continua subcutáneamente, pero la fecha se sigue aplicando. En 1971 identifican los receptores de la insulina, los que hacían mención. Aquí está el receptor, aquí se pega la insulina, hay un cambio conformacional, se transfieren las tirosinasas, van al núcleo y empiezan a liberar los famosos GLUT, los transportadores de glucosa. Ustedes sabrán que hay un montón de GLUT. Lo más importante es el GLUT4, que está en el tejido muscular, el músculo esquelético, y el tejido adiposo, el GLUT4, que prácticamente serían, aquí tenemos el GLUT, aquí, ahí está el GLUT del lado derecho. Este es un canal, este es el GLUT justamente que permite la entrada de qué cosa, de glucosa, pero para eso primero tiene que fijarse el receptor.
Estamos en el año de 1972 y continúan, ¿verdad? Aparece la metformina. Aquí está la metformina. Como ustedes saben, comercialmente se llama Hanumet y viene, ¿verdad?, precisamente en dosis de 500 miligramos y a veces viene unida con otro tipo de hipoglucemia, la metformina. En este año, los autores descubren los anticuerpos antiislotes pancreáticos, una de las posibles causas de la diabetes tipo 1, inmunodependiente o insulino no dependiente. Este autor, Neru, demuestra la base genética desde aquí. Ya se demostró, en el pasado decíamos, piensan por primera vez que hay un factor genético. Aquí lo demuestran. Y hay trastornos, ¿verdad?, a nivel genético. Entre estos años comenzaron las tiras reactivas para el seguimiento. Yo prefiero decir el seguimiento, no el monitoreo, ¿verdad?, porque esto es un barbarismo de la glucosa en sangre. El seguimiento. En 1979 esta es la primera bomba de infusión en niños. Estamos en 1979, como 20 años. Vean, en este año también estos autores y colaboradores elaboraron medicina humana a partir del método que es la ingeniería genética, justamente, los plásmidos justamente que se usan para, a través de meterle toda la información a la maquinaria genética de la Escherichia coli, que es una bacteria fácil de obtener, se empiezan a obtener la insulina de tipo sintético, la S. coli de algunas levaduras. En 1980 se emiten los criterios para la clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. Ustedes saben que en México tenemos la norma oficial mexicana, que tenemos que regirnos precisamente para la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento. Hay normas justamente ya en nuestro país aprobadas para este. Vean, aquí también aparece el uso, ¿verdad?, de la insulina humana recombinante, que se usa por primera vez en ensayos clínicos con humanos. En el 81 se introdujo la pluma para administración de insulina, es decir, que sean realmente métodos menos drásticos, menos traumáticos. Vean, en el 84 se desarrolla la bomba de infusión de insulina más pequeña del mundo, aquí la podemos ver. En 1986 se hizo un recombinante diferente de la E. coli para obtener insulina, lo que señalábamos. Se emplean células de levadura, se toman la maquinaria de estas células vivas y meten plásmidos, meten información para que obtengan la insulina de la mejor manera posible. O sea, sabemos que la insulina que se entre la porcina, la vacuna, ya hay una diferencia entre la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, entre la diferencia entre la insulina humana y la porcina es un solo aminoácido, ¿verdad? Y ya hay diferencia entre los diferentes tipos de insulina de tipo de vida. En 1990 entran en el mercado ya como uso la famosa carbosa, un inhibidor de las glucosidasas. Si medimos estas enzimas, pues evidentemente la digestión se ve afectada y consecuentemente la absorción, se retarda la absorción justamente y eso controla los niveles de azúcar en sangre. Es algo así como lo que está de moda, ¿verdad?, los alimentos de alto índice glucémico y de bajo índice glucémico. Los de bajo índice glucémico son aquellos alimentos ya seleccionados que se absorben muy lentamente y que están indicados en el paciente diabético. De bajo índice glucémico hay una lista enorme. Y los de alto índice glucémico son aquellos que se absorben rápidamente. Evidentemente están contraindicados en el paciente diabético porque luego se dispara la hiperglucemia. Estamos en el 93, ven ustedes. Aquí viene el control sobre las complicaciones de la diabetes. Como decíamos, las complicaciones, ¿verdad?, las micro y las macroenteropatías. En el año de 1995 aparece una nueva sulfonilurea, la que me pide segunda generación seguramente. Aparece nuevo la tesolidomionas, la pioglitazona. En el 97 la rosiglitazona y la pioglitazona. Quiero decirles que estos a veces se combinan entre ellos, por ejemplo, el metformin con la pioglitazona para mejorar el efecto hipoglucemiante. Se introduce en el mercado otra hipoglucemiante, la metforminida, las metilinidas. Otro hipoglucemiante, aparece la sulfonilurea modificada, la glicacida, y van apareciendo diferentes hipoglucemiantes a través de esta época. Evidentemente es importante recordar que el primer paso para el diabético es la dieta. Si
con la dieta no la podemos contrarrestar o controlar la glucosa, pues tenemos que usar los fármacos, los hipoglucemiantes orales, de diferente tipo, las sulfonilureas, las biguanidas y las últimas que ya acabo de señalar por ahí. Y esto pone en tela de juicio la paciencia, ¿verdad?, de los dos personajes, del médico y del paciente, porque a veces los pacientitos no siguen la indicación correspondiente. O bien el médico tiene su cartabón y llega el paciente y dice: don fulano, aquí está su dieta. Hice una dieta que probablemente no pueda el paciente costearla o no le guste de plano, no la sigue. La dieta del diabético debe ser algo así como un traje a la medida. Esta dieta es para este paciente, un traje a la medida. En el año de 2002, ¿verdad?, vean ustedes, este médico emplea las células productoras de insulina a partir de las células embrionarias humanas. Seguramente la Comisión de Biótica, ¿verdad?, y los aspectos legales no lo permiten. En el 2006 sale al mercado la primera insulina inhalada exuberante. Se comercializa el nuevo análogo de la insulina, la medicina. Se introduce un nuevo fármaco en el tratamiento de la diabetes, la sitagliptina. Vean, hemos hecho un pasaje histórico a través del tiempo con respecto a la diabetes, pero de que es un problema de salud pública, lo es. De que las complicaciones tardías se presentan, se presentan. Hay pacientes con insuficiencia renal, lo hay. Se quedan ciegos, se quedan. Hay amputaciones, lo hay. Entonces todavía hay mucho que hacer en este tema. Hay enfermedades que, por ejemplo, en el pasado existieron, ya no existen ahora, han surgido otras. Sin embargo, esta ha existido del pasado y actualmente sigue de moda. Y vean aquí, tenemos que caminar 5,000 pasos diarios, ¿verdad? Si alguien es un poquito renuente a caminar y hace únicamente 5,000 pasos diarios, pues está propenso a la sobrepeso y a la diabetes. Pero si caminamos 10,000 pasos diarios, bajamos esa incidencia. Un peso saludable, tal vez un bienestar físico y mental. El ejercicio es indispensable a cualquier. Yo le digo a mis alumnos que existen 3 médicos: el doctor dieta, el doctor tranquilidad y el doctor alegría. El doctor dieta, pues es importante lo que tragamos. El doctor tranquilidad, saber manejar el estrés, ¿verdad? Y el doctor alegría, tener un proyecto de vida. México ocupa el 10º lugar en diabetes en el mundo. Fíjense, 3 de cada 100 muertes en México son provocadas por la diabetes. Seguramente la tipo 2, evidentemente. Afecta actualmente en el mundo a 285 millones de personas. Vean dónde se presentan los países en vías de desarrollo, y evidentemente ahí estamos. Vean en México cuánto hay: entre 6.5, que corresponde al 10.1, en personas entre 20 y 39 años. 2 millones de personas muertas, y eso que 2 millones supuestamente de personas caminando sin saberse diabéticos. No saben. Hasta que luego llegan a estados de urgencia, a los servicios de urgencia, en estado de tomatosidrosis. Bueno, acá abajo el 90% de las personas que padecen diabetes tipo 2 es la más ocurrida, diabetes del adulto. Vean, lograr que está actualmente uno de cada 3 muertes en México reporta diabetes como causa secundaria. Y vean el grupo de edad. El grupo de edad por diabetes se ubica entre los 40 y los 55 años de edad, en la plena etapa productiva, ¿verdad? Los pacientes a veces pierden la vida o se invalidan. En personas de 40 a 59, un año de